¿Puede ahí? Aquí habría Perdón. me gustaría de enfatizar la importancia y cumplimentar a los organizadores del evento por la selección de un tema tan importante relacionado con diversidad e inclusión, que son palabras de orden en todas las discusiones curriculares en diferentes países, porque estamos nos dando cuenta de la necesidad de construir una educación más ampliada y una educación más inclusiva. En este sentido, decidí escribir algo, un pequeño ensayo, pequeño realmente, para traer un poquito de las reflexiones, de brevísimas reflexiones sobre diversidad e inclusión a partir de documentos reguladores de la educación brasileña. Aquí están la principal idea. Son temas complejos, evidentemente no se discute diversidad e inclusión muy rápidamente. Yo pretendo presentar brevísimas consideraciones sobre cada uno de los elementos que son diversidad, inclusión, formación de profesores y actuación de profesores en la educación básica en Brasil. El objetivo principal es presentar y discutir elementos relacionados con la formación y actuación a partir de documentos. En Brasil tenemos nuevos documentos que afectan directamente la educación básica y, por tanto, afectan los profesores que actúan en la educación básica. Entonces, un reciente documento cambió las orientaciones curriculares para la educación básica y, por tanto, las universidades también tienen que adaptarse a esta nueva orientación curricular. Son tres focos que estoy mirando aquí. La formación de profesores. En Brasil, los profesores que trabajan en la educación básica deben obtener un diploma de licenciatura en la universidad. Hay licenciaturas para todas las áreas de conocimiento y también hay licenciatura en música, por tanto. Incluyo un poquito de la actuación de profesores, entendiendo que son profesores de las instituciones escolares. Las leyes establecen que la formación de profesores no es solamente para la educación básica, mas para otros espacios educativos, mas aquí me concentro específicamente en las instituciones escolares. Y traigo entonces tres documentos que tratan de currículo y de formación de profesores. El primero, que fue aprobado en 2018, es la Base Nacional Común Curricular, que nosotros llamamos de BNCC, con la sigla. Es un documento inmenso que establece que todas las orientaciones para la educación básica para todas las disciplinas. No tenemos tiempo para discutir la organización de ese documento y todos los problemas que están relacionados con la construcción de ese documento. Es un documento que no está en acuerdo con todo lo que piensan los educadores, porque la idea de una base nacional común curricular parece un poco extraña cuando pensamos en un país como del tamaño de Brasil, con tanta diversidad, cómo entendemos una cosa común en términos de currículo. La situación contextual es absolutamente diferente en todas las partes del país. Entonces hay un montón de discusión acerca de este documento. Mas en decorrencia de este documento, el propio Ministerio de Educación elaboró la Base Nacional Común para la formación inicial de profesores de educación básica, estableciendo una conexión directa entre aquello que el profesor debe enseñar en la escuela, debe estar relacionado con aquello que recibe en la universidad. La universidad tiene que estar directamente conectada con esta Base Nacional Común. Y después, en 2020,
claro, hay un documento para la formación inicial, mas hay muchos profesores actuando y que ya están formados. Entonces, se estableció este nuevo documento para la formación continuada de profesores de educación básica, siempre con ese espíritu de una base nacional común. Entonces, las críticas son inmensas para todos estos documentos, porque no atienden las especificidades y hay un montón de otras orientaciones que se suman a estas nuevas orientaciones. Esta base nacional común es un documento normativo, entonces, que define el conjunto orgánico y progresivo de aprendizajes esenciales que todos los alumnos deben desarrollar a lo largo de las etapas y modalidades de educación básica. En principio, podría ser até una idea interesante na medida en que se discute en el documento que todos los estudiantes brasileños deberían tener las mismas oportunidades. No debería haber una distinción que en la región sudeste, que es una región rica, que tiene una población grande, que tiene muchas universidades que preparan profesores, ofrezcan una calidad de educación que es mejor que en otras regiones del Brasil que no tienen las mismas condiciones. Sería como si un estudiante viene del norte del país, se cambia para una otra parte, no habría problema porque las escuelas están trabajando con los mismos contenidos, que es una gran ilusión. En la práctica de esto es una ilusión, imaginando que, lembrando que en Brasil hay 5.500 de tantos municipalidades y cada una con un montón de escuelas. Y cómo se establece por un documento escrito esta equidad que es bonita en el documento, mas en la práctica no está tan eficiente. Apenas para informar, la educación básica, cuando hablamos de educación básica brasileña, estamos hablando de 3 niveles, uno que es la educación infantil, la enseñanza fundamental, como llamamos aquí, y la escuela secundaria o algo semelhante a eso que llamamos de ensino medio. Para todos los niveles, los profesores deben tener un título universitario, una licenciatura, sea una licenciatura en pedagogía, como llamamos, para los maestros que trabajan con los años iniciales de la escuela, con lo que sería la educación infantil y la escuela primaria, y después las licenciaturas específicas en cada modalidad curricular, matemática, lengua portuguesa, historia, geografía, y las artes están ahí incluidas. La educación infantil en este documento no presenta exactamente un currículo de artes, presenta algo que se llama campos de experiencia y los títulos que aparecen abajo son los títulos de estos campos de experiencia. Y en cada campo es posible imaginar experiencias musicales y hay ejemplos en el documento cómo se debería hacer cosas con todas las lenguajes artísticas, mas no hay una definición clara. Por tanto, es muy difícil entender una base nacional común, porque son cuestiones extremadamente abiertas y que también dependerá del docente que actúa. La enseñanza fundamental presenta también el ensino, la enseñanza secundaria. En este documento presenta todas las áreas de conocimiento organizadas de diferentes maneras y las artes incluyen unidades temáticas que no se entiende exactamente o que quer dizer, se una unidade temática seria uma assinatura separada ou uma organização da mesma assinatura com diferentes conteúdos, e inclui, além das artes visuais, dança, música e teatro, uma unidade chamada Artes Integradas, que também não apresenta nenhuma orientação sobre quem é capaz de fazer artes integradas, se é um conjunto de professores ou se é um único professor que tem que integrar todas as artes.
partindo agora para a formação de professores, que devem, então, seguir todas as orientações para a educação básica, este documento está completamente conectado, que se refere, então, à formação inicial do professor, do professorado em las universidades. Entonces, la formación presupone el desarrollo de competencias generales previstas en la BNCC, así como los aprendizajes esenciales que deben garantizarse a los estudiantes en lo que se refiere a los aspectos intelectuales, físicos, culturales, sociales, afectivos de su formación. Portanto, outra vez, montão de frases bonitas, de palavras muito inclusivas, mas esta forma, como se pode garantizar uma formação desta natureza, também não há tanta clareza em los documentos e também resta a las universidades tomarem as decisões sobre isto. E o último documento que trago aqui é para a formação continuada, entendendo que este documento também se conecta com os outros dois, e que é, então, a formação entendida como um componente essencial na profissionalização docente, e que em la condição de formadores, de agentes do conhecimento, etc., etc., novamente, um conjunto de palavras bonitas e de frases de muito efeito, mas que não estão garantizadas de maneira alguma, porque quem é responsável por la formação continuada? As províncias, a municipalidade, o governo federal, quais são as assinaturas que recebem cursos de formação continuada? Matemática e língua portuguesa são sempre privilegiadas com isto, e as artes quase nunca recebem este tipo de formação. Então, há desequilíbrio enorme entre o que o documento propaga e como é a realidade efetiva em la universidade, em las redes. E aqui, motivado por la temática do evento foi buscar algo como a diversidade e a inclusão estão incluídas nestes documentos, que são lindos em termos generais, mas muito pouco práticos. E assim continua a ideia. Diversidade e inclusão estão como temas recorrentes em todos os debates educativos e estão presentes no documento. Há uma distinção muito clara para a equidade e igualdade de direitos, e todos os estudantes brasileiros devem ter a mesma qualidade de educação, e se espera que ela seja muito boa, respeitando a diversidade, incluindo todos os estudantes, valorizando as diferenças e considerando a pluralidade e diversidade cultural. Há diversas problematizações que advêm destes documentos, por exemplo, em las escolas. Parece que os documentos indicam uma espécie de ideal para a educação escolar e a formação de professores. Não há uma clareza muito grande, há afirmações muito bonitas, e sim, vamos respeitar a todos, vamos incluir todos, vamos fazer uma educação fantástica, mas não há uma clareza muito grande de como isso se dará. A aplicação de tales normas aún está lejos de las realidades de vários contextos educativos. Há demandas específicas em diferentes contextos e, por isso, é muito difícil entender a implementação de políticas de equidade e igualdade de direitos para todos, considerando a desigualdade imensa que está instalada em Brasil em todas as partes. Há outras problematizações com relação à diversidade e inclusão na formação docente, que se referem à autonomia das instituições educativas. Há certas normas, mas existe montão de flexibilização, e assim cada universidade também decide o que fazer.
Hay muchos documentos que se superponen, hay la BNCC, la formación, etcétera, mas hay otras normas específicas en cada universidad, en cada estado, y así es muy difícil entender cómo conversar, cómo dialogar con todas las orientaciones. Cinco Lembrando minutos. novamente, sí, la diversidad cultural, social y regional brasileña. Entonces, hay una gran discusión sobre la posibilidad real de una base nacional común, considerando las tan distintas realidades de Brasil. En términos de educación musical, apenas un pequeño detalle, que música es una de las lenguajes del arte, junto con las visuales, danza, teatro y las artes integradas. Hay formación del profesorado en grados específicos para cada lenguaje, mas hay una tradición llamada de polivalente, donde muchos, yo puedo afirmar que la gran mayoría de los sistemas educacionales brasileños, en estados, en municipalidades, contratan un maestro de arte que debe ser responsable por todo, mismo sin tener formación en todas las artes. Este es un modelo muy antiguo, mas que continúa presente muy fuertemente en muchas partes del país. Por tanto, hay muchas contradicciones e incertidumbres en las normas, porque cuando se lee, no se comprende quién será el maestro y cómo será esta asignatura. En síntesis, hay una gran superposición de documentos y normas. La educación musical presentada de forma diferente o está ausente en muchos sistemas, porque los maestros de artes no domina las prácticas musicales y no hace nada. Entonces, hay un gran interrogante ahí, cómo la diversidad y la inclusión en la música pueden ser temas relevantes frente a diferentes comprensiones sobre esta área en la escuela, considerando inclusive que muchas veces la música no está incluida. Entonces se discute una inclusión sin que una área esté presente. Ella está en el documento, pero no está en la práctica. Y para concluir, entonces, los documentos legales enfatizan la diversidad y la inclusión en muchas páginas, muchas páginas. La música está presente en los lineamientos legales, más entonces distintas formas de aplicar o no la educación musical escolar. Por tanto, la idea de una base nacional común parece mucho más una utopía do que una posible realización para una mejora significativa de la calidad de la educación brasileña en todos los sentidos. Hay una necesidad urgente de una orientación clara sobre la enseñanza de las artes en la escuela, respetando la diversidad de formas de tratar las diferentes lenguajes artísticas para asegurar la inclusión de esta área en la escuela, contratando docentes específicos para esta actividad. Como esto no ocurre, entonces tenemos que improvisar todo el tiempo como la música está presente en la educación básica, a pesar de los documentos serem muy enfáticos sobre la importancia de la enseñanza de las artes para todos los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, no sé si tenemos preguntas, comentarios que quieran hacer. También Ana Lucía desde el Zoom, si hay algo que quieras compartir con nosotros. A mí, primero me gustaría mucho, gracias Ramiro, agradecerle a Sergio la claridad y la honestidad de su planteo. Eso es algo que es hoy en día cada vez más importante. Claridad, concisión y además honestidad en el planteo de los informes. Y lo segundo que yo, pero no sé si no hay preguntas de los asistentes, pero yo querría poner simplemente el tema un poco como preludio para la mesa redonda de mañana. El tema, Sergio,
Mire, ¿cuántos millones de habitantes tiene Brasil? 250 aproximadamente. Y la Argentina ha crecido mucho, no tanto, pero proporcionalmente ha crecido mucho. Yo el tema que quiero poner, pero no agotar, pero quiero aprovechar que está Sergio y que Ramiro me dio lugar, para decir que yo creo que el repensamiento ya no pasa por seguir agregando. Yo quisiera retomar una idea de Cecilia Braslavsky. Cecilia Braslavsky tuvo mucho que ver con la reforma educativa argentina de 1993, pero además fue directora del Instituto de Educación de la UNESCO en Ginebra. Es decir, estoy hablando de un referente internacional y yo diría que una pensadora de avanzada, no, en cierta forma era un poco más, más Pablo Freire que Luis Jorge Zanotti, el pensador argentino paralelo. Pero, y ella un día me hizo un comentario, dice: Ana Lucía, con el incremento de la población mundial, no vamos a poder seguir extendiendo la escolaridad obligatoria, porque no se va a poder financiar. Escolaridad obligatoria de calidad, no estamos hablando de cumplir el trámite burocrático. Y yo creo que Sergio, y hace un rato en la presentación de la producción artística, algo se planteó en el tema de, y ayer en la mesa redonda de las 5, el tema de el arte, la educación general, más volcada a las matemáticas y la tecnología, más volcada, o sea, lo que en inglés son las siglas STEM, S-T-E-M, o STEAM, S-T-E-A-M, A va por arte. Pero yo combino esas dos, no resuelvo nada, como ustedes se darán cuenta, quién soy yo para resolver, simplemente es para decir, la radiografía de Sergio es impresionante. Además, los que tenemos el privilegio de conocer Brasil y saber lo que es Brasil en arte, históricamente, una dinámica y una vitalidad en general. Pero él tiene razón, los papeles dicen una cosa y lo que se puede hacer es otra. Sí, gracias, Ana Lucía. Estamos viviendo un periodo tan difícil en nuestros países y ahora tenemos elecciones para presidente en la próxima semana en Brasil, por ejemplo. El actual presidente, candidato a reelección, a 2 días atrás anunció un corte fabuloso para la área de educación. Entonces, es una contradicción total, porque cuando se mira algo que parece que entonces tenemos la posibilidad de una reestructuración, etcétera, ¿cómo vamos a hacer formación continuada sin plata? No es posible. Entonces, es una mentira, es algo que está simplemente en el documento, más que no ocurre en todos los días en la práctica. Entonces, estamos siempre luchando contra estos momentos políticos. Hay dinero, no hay dinero, hay profesores, no hay profesores, se contrata, no se contrata, y así vamos viviendo una situación siempre un tanto cuanto precaria para la enseñanza de la música en la escuela. Hay muchos ejemplos positivos en Brasil,
mas también hay un montón de ejemplos no Negativo. positivos. Este es nuestro dilema constante. Por tanto, si tenemos una diversidad inmensa en el país, imaginar una base nacional común es algo para mí completamente utópico, irrelevante y desproposital, porque no es así que vamos a caminar con la educación, principalmente con la educación musical, que es considerada algo completamente superfluo en la formación. No está entre las asignaturas que merecen un espacio digno en la escuela. Entonces, la lucha continúa, esto es, con nuevos documentos, con viejos documentos, el problema parece que se instala siempre, porque no son solucionados los problemas de base. Entonces, para haber una base nacional común, debería haber un investimento de base para que esto pudiera ocurrir de forma efectiva. Gracias. ¿Alguien quiere comentar algo? Tenemos audiencia aquí, se ve, pero está muy silencioso. Sí, Mara. ¿Se oye? Sí, hola, Sí, ¿qué tal, Sergio? Yo me quedé pensando que eso que compartís no es un panorama muy diferente al que podríamos compartirte acá nosotros. En principio en relación a eso, ¿no? A la letra escrita y después al hecho político, a la praxis política y a lo que realmente puede pasar. Eso impactó, por un lado. Sabemos igual que somos toda una región con diferencia de clase social y donde hay una pequeña porción de sociedad elitista y una gran porción, cada vez más gran porción, ¿no? de pobres, de excluidos, de marginalidad, etc. Eso por un lado. Y por el otro lado, pensaba en lo que decía Ana Lucía, y aunque podemos discutir en relación a si la escuela antes fue de calidad y ahora no es de calidad, ¿no? Muchas veces aparecen los teóricos historiadores como hay también como un hacer instalado de pensar que todo pasado fue mejor y habría que poner pregunta ahí si realmente fue así o no. Pero lo que discute la diversidad es en relación a la homogeneidad, ¿no? A una escuela que fue pensada para homogeneizar a una sociedad y en la que en este momento histórico le estamos haciendo preguntas, ¿no? Le estamos ahí poniendo peros. Y bueno, nada, nosotros estamos en eso también, y nuestros documentos dicen eso, ¿no? Y cuando entramos a las escuelas, no aparece, ¿no? Lo tenemos, como vos dijiste recién, continuar la lucha. Eso, gracias, sí. gracias. Muchísimas gracias por tu comentario. Creo que es esto, no quiero tener pasado una impresión pesimista. Sí, yo comprendo que es una utopía, mas la utopía también es necesaria. Evidentemente que los documentos no podrán traer los problemas todos, en solucionar todos los problemas. Los problemas, los documentos tal vez ofrece una posibilidad, una meta a ser atingida. Hay diferentes camadas, no es una cosa tan directa que el documento dice, la universidad hace o la escuela hace. Hay un montón de personajes en todos los ciclos, los políticos de un lado, los administradores de otro, los maestros de otro, las escuelas, las familias, la sociedad. No se cambia todo por un milagre escrito. Sí hay una transformación que es continua y que depende evidentemente de las nuestras prácticas y de las tentativas de cambiar algo. Y vamos tentando. Los documentos no está tan claro aquí, buscamos una claridad en otro sitio e inventamos algo, y proponemos algo, y así se van cambiando. Ayer tivemos una discusión muy interesante con un maestro invitado, un profesor invitado aquí en la universidad, y hablábamos un poco de esto.
parece que está cada día más difícil pensar en reformas a partir de lo que tenemos. No sé si se entienden en español remendar. Es como algo que está un poco rasgado. Sí, vamos lá y remendamos un poquito, pero no se busca la ejecución clara de algo. Entonces parece que estamos todo el tiempo remendando, haciendo lo que es posible. Y no hay una discusión más aprofundada sobre cuál sería el papel de la universidad, cuál es el papel de la escuela en la situación actual del mundo, de la sociedad actual. Parece que hay cuestiones mucho más básicas do que decir que vamos a incluir todas las personas en la escuela. ¿Cómo vamos a incluir? ¿Qué discusiones tenemos que hacer? Entonces, creo que ese es nuestro gran desafío y vamos a continuar luchando. Sí, y qué bueno que hay eventos como este, personas que están interesadas en hacer su parte. Si cada uno hace su pequeña parte, yo quiero creer en un mundo mejor. Y acredito en esto. La utopía, repito, es necesaria. A veces tenemos que establecer utopías para después llegarmos a una realidad propiamente dita, mas una realidad que avanza, una realidad que de facto hace cosas para mejorar el mundo de un modo general. Y yo creo que la música es esencial en este pensar. Bueno, muchísimas gracias. Nos da para pensar mucho y también poder pensar qué sucede en otros países y qué pasa en el nuestro, ¿no? Así que es también tomar otra perspectiva. Y además esto de que pensamos en las diversidades de nuestra región y queremos recuperar y valorarlas. Pero bueno, tenemos otro trabajo en esta mesa, Claro. así que vamos a ir pasando al otro trabajo. Muchísimas gracias, Sergio. Yo agradezco. Congratulaciones por el evento. Un gusto estar aquí. Seguimos entonces con el Zoom ¿no tenés proyección? No, esa es la vieja escuela, o sea, es hablado, así que lo que vamos a hacer entonces es apagar el proyector. Y si querés, aquí así quedás también Federico Eichhardt, entonces, profesor en nuestra escuela, que va a presentar su trabajo acerca de la divergencia en el aula. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. No puedo no incorporar todo lo que se acaba de mencionar, a lo que estaba por decir. El caso de mi trabajo es completamente personal, el enfoque es en la dialéctica personal de uno con su rol docente. Lo que acabamos de ver es la dialéctica institucional de los grandes sistemas, y que incluso casi fueron preguntas epistemológicas al final, ¿no? ¿Cuál es el rol de la educación? ¿Cuál va a ser el rol de la educación en el futuro? Con todas estas contingencias. En mi caso, voy al grano y después me gustaría retomar esto. Bueno, en mi práctica en la docencia a nivel secundario, me tocaron enfrentar muchas situaciones en las que no estaba preparado como profesor. Eran situaciones que no tenían nada que ver con los contenidos que yo tenía que enseñar. Entonces eran situaciones divergentes. Porque yo me preguntaba, bueno, ¿y qué es la diversidad también? ¿Y qué es lo que hay que incluir? ¿Qué es la diversidad? ¿Qué es la divergencia? ¿Cuál es el referente en el cual pueden sobresalir o destacar lo que no es homogéneo? Y justamente el único referente que tenemos nosotros son los contenidos. Los contenidos, los planes de estudio son los referentes. Todos deben ver los mismos contenidos. Eso a mí me resultó bastante llamativo, porque ¿cómo combinamos todo este enfoque? También que se han incorporado nuevos contenidos, que esos contenidos nos hacen
O sea, acá estamos hablando también del rol de los contenidos, el rol del docente, el rol de los contenidos y el rol de los contenidos en la formación docente. Evidentemente tenemos que discutir los roles otra vez. Y recordaba que el lunes se estuvo hablando, se hizo una metáfora con un barco, ¿no? De un barco con el docente como un capitán, navegando un barco. Y yo recordaba la frase de Séneca, ¿no? Ningún viento es favorable si uno no sabe el puerto de destino. Entonces, el puerto de destino, y recién lo que acaba de mencionar Sergio, en cuanto que siempre hay que tener una utopía también, por más que no se cumpla, pero eso es un puerto de destino. Entonces, ahora volviendo, algo fijo tenemos que tener en todo este planteo de el rol docente ante una actualización, ante la diversidad. Y eso fijo puede llegar a ser utópico, pero eso algo debe haber, porque yo me acuerdo que el lunes hubo un planteo como que había gente que estaba completamente, momentos, ¿no?, de la noche oscura del alma, momentos donde no se sabe qué se debe hacer en un aula, qué se debe enseñar, cuánto se puede tocar o aportar valor personal a lo que se está haciendo, o si uno es meramente un simple trabajador de un sistema. ¿Sí? Porque eso también lo he escuchado. Me acuerdo cuando se implementó el sistema ANES, o se venía a la escuela del futuro, decía, ¿pero cuál es el problema de ustedes? Si ustedes nosotros le decimos cuándo tienen que enseñar, cómo tienen que enseñar, y dónde tienen que enseñar. Como si eso fuese una panacea, algo. Bueno, ¿qué es lo que estaba en juego ahí? Y lo que está en juego siempre, la creatividad. Entonces, ahora, volviendo muy rápido a lo que a la idea original de mi trabajo, es que trabajando como docente en las escuelas secundarias, empecé a toparme con todo lo que estaba alejado de los contenidos. Lo digo muy meramente, son interrupciones, problemáticas personales de los estudiantes, cualquier evento que no tiene nada que ver con lo que uno va a hacer en el momento que va a impartir el contenido. Bien. Fui desarrollando algunas técnicas que luego teoricé, por ponerle nombres, por organizar los materiales, que son técnicas en donde yo mismo generaba las interrupciones. Pues yo me empecé a cuestionar, ¿por qué tengo que dejar afuera las interrupciones todo el tiempo? ¿Y por qué no puedo tomar las interrupciones? Si lo único nuevo que yo puedo llegar a apreciar en un aula son las interrupciones, porque los contenidos yo ya los conozco. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué serían las interrupciones? Bueno, puede haber un montón de clases de interrupciones para que vayamos entrando en tema. Las humorísticas, un chiste puede pasar, no nos va a desviar mucho la clase, ¿sí? Un chiste puede venir de parte de cualquiera de las dos partes, un chiste siempre es bienvenido. ¿Y por qué siempre es bienvenido un chiste? ¿Y por qué es malvenido cuando un chiste se censura? Primero, porque el chiste favorece el pensamiento lateral, favorece la creatividad, favorece la movilización de los sistemas cognitivos cuando ya tienen contenidos asimilados, cuando hay rutas cognitivas fijas. Justamente un chiste puede llegar a generar una desestabilización o preparar el ambiente para adquirir una nueva significación de ese contenido. Otro tipo de intervención. Bueno, las digresivas. Tomar cualquier comentario que se presente que no tenga nada que ver o que sea completamente divergente realmente con lo que uno está haciendo, ¿sí? Como vos te reís, por ejemplo, hemos visto cualquier cosa es bienvenida y todo sigue avanzando, ¿sí? Por ejemplo, no sé, Cantus Firmus, y yo me acuerdo vos con algo de Filmus, y todo eso funciona. ¿Y por qué favorecen las digresiones? Porque, y ahí yo dije, bueno, las digresiones tienen mucho que ver con el hipertexto. En mi caso yo leí bastante a Levi con el hipertexto y todo lo que es, bueno, también la red de significados, ¿no? Por asociación.
todo lo que es digresivo va aportando nuevas miradas al mismo contenido, nuevas miradas, pero no solo nuevas, sino las miradas personales del que hace la digresión también. Entonces se apropia de los contenidos. Y los demás pueden disfrutar de múltiples significancias. O no, porque a veces tampoco va a haber algo significativo para el otro. A veces tampoco un chiste va a hacer reír a todos. Pero bueno, eso sí amplía el abanico al decir, los contenidos son los mismos, los participantes no. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Bien, otra técnica sería de contenido ético, del ethos, ¿sí? Del ethos del docente, y sería más bien como una aproximación vicaria. Uno es todo el tiempo un modelo de lo que, estamos hablando de formación del docente, ¿sí? Uno tiene que tratar de mostrar, sabemos, ¿no?, que uno de los el comportamiento vicario, o la técnica vicaria, es una de las más fuertes, no solamente en la formación docente, sino en la formación del ser humano, como aprendemos, por imitación. Entonces, las técnicas vicarias también pueden ser inspiradoras para generar divergencia y generar creatividad a la hora de dar el contenido. Pero se dan cuenta que el contenido está quedando en segundo plano acá. Esa es la idea justamente de todo esto. Y otra clase sería las expresivas dramáticas. Bueno, estas están muy relacionadas con todas las herramientas que nos brinda ya la oratoria, la retórica clásica. Pero a su vez, también están, digo que cada una de estas técnicas no tiene que ser por separado. Van a dar, evidentemente se van a dar se pueden dar en conjunto. Las expresivas dramáticas, por ejemplo, pueden tener hipérboles que a su vez sean humorísticas, que evidentemente van a ser humorísticas. Entonces ahí se irían combinando. Y ahora, mi pregunta sería, ¿cuál es el rol de los contenidos? Si estamos enseñando a enseñar. Por ejemplo, yo en esta institución enseñando técnicas y elementos. 1. ¿Cuál es el rol de mis contenidos si yo tengo delante mío futuros docentes? Enseñarles un contenido técnico específico. ¿Cuál es mi valor? Ese contenido lo pueden obtener de cualquier lugar. Mi valor es humano. El valor nuestro no está en los contenidos, en los saberes. Con eso, bueno, podemos recordar a Freire. Sino el valor está justamente en nosotros, el valor humano. Entonces, también mi planteo es, ¿qué hacemos con los contenidos? Por supuesto que los contenidos tienen que estar, porque nosotros nos vamos a enseñar corte y confección, vamos a enseñar, por ejemplo, música. Entonces tiene que haber contenidos de música. Pero yo me estoy refiriendo a todo el resto de los otros contenidos que a veces no se enseñan y quedan ocultos, casi como currículum oculto, detrás de los contenidos técnicos, que son mucho más fáciles de enseñar. ¿Por qué? Porque simplemente lo estamos replicando. Ahí no hay creatividad. Todo esto está pensado para la creatividad, que creo que sería, la diversidad hoy nos pide creatividad. Está apelando a la creatividad, es el único lugar que podemos llegar a salir. Y no quedar como autómatas. No quedar como autómatas en un sistema, ¿sí? Como operarios en una fábrica. ¿En una fábrica de qué? De titulados. Eso no puede pasar. Y eso tiene un poco que ver con el planteo que estaban hablando de qué va a pasar con la calidad en el futuro. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la calidad en el futuro de la educación? Bien. Simplemente eso. Muchas gracias. Gracias, Federico. Tenemos preguntas, comentarios. Te quería preguntar de dónde viene como tu preocupación. Sí, perdón, por ahí, para que se oiga también en el Zoom, si pudieses hablar un poquito más fuerte. Sí, cómo no. Acá estamos como Bueno. íntimos, pero sí se puede grabar también. Sí. Quería preguntarte de dónde viene tu preocupación por este tema, digamos, cómo lo empezaste a pensar, como la génesis de dónde surgió esto. Bueno, la génesis fue mi primer trabajo como docente en un colegio que tenía unos problemas de disciplina tremendos, al punto que se había llegado a disparar un arma dentro del aula. Con ese tipo de problemáticas.
Y esta sistematización que vos haces, bueno, te ayudó como a pensar esas situaciones. Me ayudó a sobreponerme a esas situaciones, a dar curso a dar curso a un colectivo que yo me sentía completamente incapacitado para seguir adelante enseñando ni siquiera no los contenidos, para estar parado dentro de ese aula, a ese nivel. Pero eso fue la génesis. Después no, después yo lo fui aplicando en diversos grupos, no diversos, porque con niños nunca trabajé, adolescentes y adultos. Y vi que cambiaba todo, vi que realmente cambiaba todo, y yo no tenía que estar atrás de un escritorio como cuando empecé a trabajar. Bueno, ahí sí, básicamente tenía que estar atrás del escritorio, pero a lo que voy, se podía horizontalizar muchísimo más todo. Por supuesto que uno debe saber los contenidos muy bien, pero que si uno había algo que no lo sabía, tampoco era el fin de los tiempos. Hasta que empecé a darme cuenta que la base no estaba en los contenidos, justamente. Digo, sabiendo que los contenidos, sabiendo bien uno los contenidos, sabiendo lo que tiene que enseñar, sabiendo las didácticas específicas de los contenidos que tiene que enseñar, digo, uno estando en regla, eso no era suficiente para que ocurra el acto pedagógico. Parece medio inocente mi descubrimiento, pero una vez que se me presentó dije, pues yo voy a fondo, porque si no lo otro es aburrido. Y ya no me gusta. Se me iba la vocación, perdía la vocación si yo iba a hacer la otra cosa. El asunto también me parece que esto fue unas cosas que surgió el lunes en la actividad de cierre, que aún con toda la mirada nueva que tenemos y el interés por construir enfoques alternativos y todo, este énfasis en los contenidos, la palabra misma contenido, supone un contenedor que va a recibir, que está vacío para recibir todo ese contenido. Entonces es como esto que vos decís. Obviamente... Está bien que se ha corrido el foco en habilidades los últimos años, ¿cierto? Hemos visto, entre siempre los objetivos. Las habilidades, aptitudes, pero la realidad es que siguen estando los contenidos. Cuando uno va a tomar un examen, por ejemplo, ¿qué evalúa? ¿Aptitudes? No, evalúa todo a través de contenidos. Aptitudes para demostrar que sabe los contenidos. Bueno, ¿qué me importa? Siguen siendo los contenidos que están ahí. ¿Sí? Sí, en realidad, para intervenir. En realidad yo creo que lo que cambió es el diseño curricular de secundaria en base a las habilidades, pero no cambió nuestra cabeza como profe de secundaria. Yo ahora en secundaria estoy como asesora de una escuela en la que fui profe, colega, como profe, a quienes ahora tengo que acompañar un poco en su tarea pedagógica, y 2 años de pandemia no pudieron mover los contenidos. Yo soy una recontra defensora del contenido, y cuando vamos a supervisión dice las habilidades, no. Todo bien con las habilidades, pero yo doy filosofía, quiero que sepa bien Sócrates, que argumente como habilidad, pero yo quiero que se lleve algo de Sócrates. O sea, no es que no estoy del lado del contenido, pero fue imposible mover. Es decir, una escuela de 800 alumnos, tenemos 400 que todavía siguen debiendo cosas de la pandemia. No, pero no llega con el programa mínimo. Bueno, no llega con el programa mínimo, pero ya pasó 2 años más. Pasó el 21, pasó el 22. Y algo de lengua aprendió, algo de matemática aprobó. Está aprobando la siguiente. No podemos mover esa estructura del programa, de no llego. Ahora el nuevo reglamento de media dice, bueno, jornadas, semanas temáticas. Para mí es divino. Damos una semana temática y como estamos haciendo acá, no sé, pensamos la diversidad, la pensamos en historia, la pensamos en geografía, la pensamos en música. Pero no eso con el programa. Sí. Y lo peor, con los contenidos. Y lo peor es que a los pibes no les pasa nada. Pues si vos me decís, los chicos, con esto que estamos haciendo, aprenden y están contentos en la secundaria, y van, acá tenemos una tantita recién salida del secundario. Decimos, si los pibes aprenden, vamos con eso. Pero como no están aprendiendo nada, porque están sufriendo, porque pibes que van y ves, tienen 11 materias desaprobadas de 11. Sí, bueno, che, cambiemos un poquito. Ahora está pasando, sí. Sí, pero no, es como la vieja vaca sagrada, como dicen.
Perdón, que ahí nos pisamos. No, me gusta esta frase que usaste, ¿no? Como sé todo, estoy en regla, tengo el título, me sé todas las metodologías, pero no es suficiente. Resalto esa frase, porque eso, todo el ámbito humano, ¿no? Nosotros intentamos en pedagogía ponerlo ahí sobre la mesa todo el tiempo, ¿no? Como hay algo, eso, de la relación entre nosotros, La relación, sí. que no está puesto. Sí. No está puesto. No, está el foco puesto en la relación entre el estudiante y el contenido. Claro. Eso es una cosa de loco, Claro. para mí. Sí, no aprendemos eso, a cómo hablarle a un joven, qué decirle, cómo decirle, por qué, o sea, todas preguntas que se nos juegan cuando entramos a un aula y lo único que sabemos es explicar el contenido, ¿no? Y estamos con seres humanos. Es fuerte esa pregunta y es muy fácil caer como en la dicotomía, bueno, contenido o humanidad. Las ¿no? dos, Como, ¿por qué no las dos? Claro, Por sí. el contenido, entonces no enseñas nada, entonces dejas hacer lo que quieran, entonces, ¿no? Y ya viene la crítica del tecnócratas, ¿no? Del tecnicismo que aprendimos, ¿no? Bueno, yo trato de usar, y siempre lo digo abiertamente, cuando yo enseño música, o enseño contrapunto, o enseño, digo, no solamente música, sino cosas más técnicas todavía, puedo enseñar fuga, o lo que sea, para mí siempre es una excusa lo que estoy enseñando, pues yo estoy enseñando otra cosa. Estoy enseñando otra cosa, o estoy acompañando al otro en otra cosa. Es una excusa, para mí el contenido es una excusa. No puedo usar cualquier excusa. ¿Por qué? Porque el otro fue a buscar esa excusa. Tenemos la excusa en común, eso es lo que... Pero ese es el valor para mí. Y el valor está en humanizar el contenido. ¿Sí? El contenido como excusa para hacer otra cosa. Para encontrarnos, para conversar, como decíamos hoy en la clase. Sí, real. Y que está re bueno, digamos, porque que la excusa de encuentro sea la música. Pero es un placer dar clase. No sé, acá tengo del otro lado, no sé qué pueden decir, cómo se vive del otro lado, pero para mí es un placer dar clase. Yo puedo decir que una cosa que me llamó la atención ahora que hablabas del humor y del pensamiento lateral y eso, qué bueno que eso está muy presente constantemente. Y en un momento me acuerdo que estábamos en el pizarrón y con el humor, ¿no? Con el humor, un humor un poco negro fue en ese momento, pero estuvo bueno porque, digo, para nosotros, no sé, para algunos, para mí no, pero yo me reí. Pero no sé, ¿entendieron esto? No. Bueno, vamos a hacer otro más difícil entonces. Y lo entendimos todo igual después de lo anterior. Eso fue muy loco. Sí. Bueno, esas serían las expresivas dramáticas, porque se va manejando el ambiente. Algunos se ríen, pero otros se asustan. Bueno, ese tipo de... Pero ¿qué pasa? Todo eso se da en un pacto de confianza que tenemos, ¿sí? Y esto no es que empezamos uno empieza la clase y le da la mano y le agarra el codo al grupo. No, esto se va construyendo, pero una vez que se construye es perfecto, perfecto. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar algo? No, estaba pensando con eso también que decía Sergio y lo que traes vos también y lo que está compartiendo acerca de este doble pensamiento de si es más por el lado humanístico, o sea, cuál sería el futuro de la formación, en este caso de docentes, músicos o de quien sea, la gente que va a estar presente en la gente que va a ser el futuro luego. Pero parecería que tiene un lugar, por lo que estamos hablando, muy importante, lo humanístico, más allá de eso, de los contenidos. Pensándolo en este lugar desde las reformas, ¿no? Y qué capacidad tenemos nosotros después también de llevarlo a cabo. Y también esta pata política que también decía Sergio, que es muy importante también, por unas ideas que quizás a veces se tengan, me parece que algo tiene que acompañar por fuera de nuestros roles también docentes, que es igual importante para llevar a cabo una idea o un pensamiento hacia quizás algo necesario que sería algo más humanístico, ¿no? Para el día de mañana. Sí. Sí, a ver si había algún comentario.
me parecía, pensaba, es algo que pensé varias veces en estos días, como la necesidad de construir valores comunes, ¿no? Inclusive sobre el contenido, o sea, el contenido yo lo enseño porque lo valoro, o tengo más chances de enseñarlo bien si sé cómo y lo conozco, porque lo valoro, y alguien del otro lado que también lo valore, y en todo caso también construir ese valor, que si yo puedo encontrarme con la o el estudiante en la valoración de ese contenido, o la valoración de la relación, o la valoración de la situación humana, emocional por la que está pasando alguien de un lado al otro. Creo que en la medida en que encontremos como valiosas todas esas instancias, me parece que es como mucho más, no solo más enriquecedor, sino que es más posible de que nos salga. Y que el otro aprenda. Y que el otro aprende, que nosotros y los que estamos enseñando también aprendamos todos, que nos enriquezca a todos, y que tengamos... con lo cual también, por ahí, bueno, ahora vengo por este lado, pensando también en lo que decía antes Sergio, y también en una cuestión que me vengo preguntando en estos días, es de cómo repensar, inclusive en el comentario que os he hecho hace un rato, Mara, cómo repensar el concepto de institución, ¿no? Esta idea de cómo entra y cómo sostenemos la diversidad dentro de una institución, cuando el modelo de institución en principio es homogeneizar, normalizar, ¿sí? Y en todo caso, bueno, sí, que entren diversos, pero que salgan todos iguales. Que no se concentren. Claro. O en todo caso vamos a acomodarnos para recibir las diversidades, así tenemos más chances de que después salgan todos iguales. Es como muy tremendo eso. Igual creo que la noción de equidad no tiene que ver con la de homogeneizar. Creo que No. la homogeneización fue como un ideal de la modernidad, de algo antiguo, ¿no? Actualmente me parece que la escuela no tiene, porque en ese momento había que construir un Estado, una nación, una identidad, quizás. Estamos en otro momento. Y a mí me parece que es interesante hablar de algo de la equidad y algo, es decir, que los diseños o los programas sean comunes, tiene que ver con eso, con igualdad de oportunidades. En ese sentido, yo soy una defensora de eso, y las instituciones, bueno, sobre todo estas instituciones públicas, digamos, ¿no? Que generan un acceso gratuito, bueno, gratuito lo pagamos con nuestros impuestos, ¿no? Con los impuestos directos, cada día paga las instituciones y las educaciones. Son interesantes, es decir, porque tienden a garantizar algo de ese acceso que sea para todos y para todas. Para mí es muy importante eso. No creo que la equidad en ese sentido valga a todo igual, a homogeneizar o a uniformizar. No, pero son dos cosas distintas, como mencionaste. No, Sí. el asunto es que por ahí está como fuerte Sí. todo el pensamiento, la intención, y después nos encontramos como con el sistema que Claro, sigue. pero lo que comentaban antes, la equidad está blanqueada, escrita, legalizada. Claro, un poco lo que y en la comentaba práctica no. están los documentos, están lindísimos. Tenemos estos espacios y están buenísimos y pensamos, y bueno, por ahí ponemos como mucha más vida a esa letra escrita. Pero después nos terminan diciendo que, bueno, pero los contenidos o que te tenés que presentar a tomar horas y, bueno, tenés que hacer el proyecto donde cubran los contenidos. Es como que es difícil todavía sacarse. No, y en términos de equidad Esa también, chance. porque esta escuela es pública, pero también para estudiantes que vienen a esta escuela tienen que
tener trabajo, porque se tienen que comprar los instrumentos, porque tienen que venir vestidos con una cierta ropa, porque estamos en el medio de Saavedra, porque, no sé, tienen que comer, porque tienen que dormir bien, porque si no, no pueden estudiar música, y eso hay que pensarlo, ¿no? En términos de equidad. Sí, yo creo un poco lo que decía el otro día, que estábamos viendo el tema este de inclusión y exclusión, que bueno, que también está esta cuestión de que cuando uno o alguien que quiera incluir algo, siempre está excluyendo otra cosa también. Entonces uno se pregunta, bueno, también, ¿realmente es para la diversidad o digamos que estoy excluyendo también? Porque tal vez hay alguien que necesita un poco más o un poco menos, no sé. O sea, como me parece que de todo lo que está blanqueado, las leyes y todo, como por ejemplo lo de ESI, digamos lo de la integración, más que nada, como que bueno, hay que integrar porque hay que integrar. Y uno tiene que comportarse como el canon de que hay que integrar, pero en realidad no integraría. Pero bueno, si no integro, me van a mirar mal en el barrio, una cosa así. No sé. Como el conejito de la canción de hoy, que era, Claro. las chicas nos pasaron toda la obra, No es, y era este conejito que la mamá le decía, bueno, es normal, por eso también las frases que... Bueno, eso es otro fenómeno, que ya no da tiempo. Ya no da el Pero tiempo. está prohibido expresar de que a uno no le gusta algo, por ejemplo. Está prohibido decir que... No prohibido, pero digo, está en la atmósfera. Claro. Sobre todo en un curso de creatividad, como enseñando música, enseñando artes. Decir que una cosa es horrible. Yo tengo todo el derecho de decir que una cosa para mí es horrible, pero no se puede decir. Tengo que decir que no es demasiado bonita. O ese ejercicio está mal hecho. Podría estar mejor. Pero digo, eso se está poniendo muy pesado, pero bueno. Pero aparte da todo discriminación. Exacto. Y te meten en una... Exacto. El año pasado, mi directora directamente llamaba a la chica del INADI y era, hola, ¿cómo le va? ¿Qué no viene ahora? Teníamos gente que era denunciadora serial, no, porque le dijo, porque el año pasado, Diana decía, no, que el preceptor adentro del aula solo mira a mi hijo. Cada vez que hay un problema, él viene y mira a mi hijo. En un aula de 30 cuando usábamos barbijo. ¿Cómo podés saber que la mirada del preceptor solo va a tu hijo? No, yo voy a ir y yo voy a ir, bueno, y encima la madre que no estaba en el aula. Aún por cómo maneja su lateralidad, hay lugares en el que mirás primero, lo mismo que cuando entras al súper, lo caminas de un lado, quizás mirás más para acá y después haces un barrido visual. Entonces, bueno, también la cultura de la denuncia, incentivada por el ministerio y los medios, a los denunciadores seriales les encantan. Entonces, todas las palabras hay que... Es que al final, si todos tenemos la obligación de que nos guste todo y abarcar todo, al final desaparece la diversidad. Desaparece, como decía Roman Jacobson, lo más importante, el contraste. Gracias al contraste es que podemos aprender. Podemos aprender. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos ahora una muy breve pausa y continuamos ya con el concierto de cierre del día de hoy, con los talleres de aerófonos, gramófonos e idiófonos. Para quienes nos acompañan desde el Zoom, bueno, estos conciertos van a ser grabados y después van a ser compartidos en nuestro canal de YouTube. Realmente a través del Zoom es como muy complicado poder transmitir conciertos, así que muchísimas gracias por haber participado, muchísimas gracias Sergio, muchísimas gracias a Ana Lucía. Gracias. Aparecieron unas personas que se fueron conectando, desconectando, pero seguiremos entonces el día de mañana. Chao. Hasta mañana. Chao, chao. Chao. Qué lindo.